El sábado en la mañana nos juntamos en Tu Plaza ADN, una plaza en la que conversamos, compartimos y colaboramos. En esta plaza te contamos buenas ideas, historias de confianza y cooperación que nos ayudan a encontrar soluciones para hoy, cuidando el mañana. Junto a Lucía López, encontrémonos en Tu Plaza ADN. Es una presentación de Recifast, manejo de residuos y logística sostenible, y Generadoras de Chile, energía segura que transforma vidas. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente aquí a Plaza ADN, el espacio público donde conversamos los temas de todos. El ágora, le digo yo ahora. Me encanta la idea del ágora, del diálogo, de la deliberación, donde nos encontramos sabiendo que tenemos posiciones distintas, que podemos pensar distinto, pero que nos tenemos que poner de acuerdo para poder salir adelante. Y ahí no solamente el diálogo, el cruzar puentes, sino que luego la idea de colaborar para enfrentar los desafíos en conjunto se transforma en casi el leitmotiv de todas las historias y las experiencias y las reflexiones que aquí compartimos. Vamos a tratar con nuestro panel de sostenibilidad, donde además aprendemos. Yo siempre he mencionado en este programa que la sostenibilidad para mí es esa manera de abordar o de preocuparnos de desarrollar proyectos que nos permitan vivir mejor, con mayores niveles de bienestar, para evitar las tensiones que se generan dentro de las comunidades, dentro de los países, que luego se pueden transformar en grandes guerras. Es la experiencia que conocemos del siglo pasado, también que conocemos acá, cuando los estados de bienestar, cuando las sociedades se tensan y terminan creando conflictos, a los que algunos tratan de buscar culpables sin abordar las reflexiones propias sobre qué nos puede hacer vivir mejor en conjunto. Y ahí se dividen las sociedades, se dividen los países, se tensionan los países. Y una parte de esa conversación sobre sostenibilidad tiene que ver, por supuesto, con nuestra relación con el planeta. Vamos a estar hablando en ese panel cosas que aprendemos siempre, sobre todo porque este no es un problema particularmente ecológico. Me imagino que muchos de ustedes que nos están escuchando tienen ganas de entender más, entienden que hay un problema con la crisis climática, pero no siempre sabemos muy bien cómo abordarla. Nuestro panel de sostenibilidad nos ayuda a eso. Pero en la primera parte de este programa vamos a conversar sobre el primero de los principios que mencionamos, la idea del diálogo, la idea del encuentro, la idea de la conversación. Especialmente la idea de las conversaciones dentro de nuestro país para abordar algunos conflictos que se han presentado en los últimos años o en las últimas décadas y que todavía no tienen solución del todo. Los invito a esa conversación en este primer bloque, aquí en Plaza ADN. Plaza ADN, conversaciones que dejan huella. Bueno, está aquí ya mi invitado, que hasta una vez anteriormente, estuvo desde Noruega, desde muy lejos, al teléfono, pero ya que está en Chile, le pedí que viniera de nuevo. Alfredo Zamudio, director de la misión para Chile, el Centro Nansen para la Paz y el Diálogo, que es uno de los 7 centros de paz de Noruega, especializado en pedagogía para el diálogo y facilitación de procesos de diálogo en distintas partes del mundo. ¿Cómo estás, Alfredo? Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias además por estar nuevamente conversando sobre diálogo, sobre cruzar puente. Yo quiero invitar a revisar la conversación que tuvimos. Está en la página de ADN, ahí la encuentran. Es una conversación que hablamos más abiertamente, ¿no es cierto?, en sociedades polarizadas, en un mundo en tensión, la importancia del diálogo. Hoy día vamos a conversar del trabajo más puntual que se realizó en Chile a propósito de tu venida acá, que tiene que ver con entregar los resultados de un proceso de trabajo del Centro Nansen en nuestro país, iniciado hace muchos años y que ha pasado por distintos gobiernos también, porque son los propios gobiernos, además de comunidades locales, los que te piden que venga el Centro Nansen a Chile. En un trabajo que ha sido muy por debajo de las noticias, de los matinales, de lo que se sabe, pero que ha sido muy productivo, muy rico, me imagino. Cuéntame tú cómo partió ese trabajo. Muchísimas gracias por contar un poquito la introducción. A finales de octubre del 2019 recibimos una invitación del presidente Sebastián Piñera para aportar con un espacio de diálogo entre sociedad civil y el mundo político. Y ese pedido también fue replicado por sociedad civil en ese momento, que estaba organizado en algo que se llamaba Nuevo Pacto Social. Y con el apoyo del gobierno de Noruega, nosotros siendo una instancia de Noruega,
consultamos con las partes y vimos que sociedad civil necesitaba un lugar donde decirle cosas y escuchar también al mundo político. Y ese fue nuestro rol, organizar puntos de encuentro que los llamamos encuentros Nansen, que no tenían un objetivo, otro objetivo que solamente ser un punto de encuentro. No era para hacer consensos, no era para hacer acuerdos, se puede decir que mirándolo así en retrospectiva, fueron encuentros y encontronazos. Pero lo que estas personas decidieron era seguir conversando, aunque fuera muy difícil. Y otra cosa importante, decidieron cuidar el espacio, cuidar la conversación. Y precisamente eso de no andar en Twitter o en Facebook o en Instagram diciéndose cosas en público. Las cosas que se las tenían que decir, se las decían en ese espacio y cuidaban la conversación. Y se encontraron 31 veces. Desde noviembre del 2019 hasta junio del 2021. ¿Y quiénes formaron parte de esa conversación? Personas del mundo político y sociedad civil de Chile. ¿Cómo se traduce? Porque es bien difícil, quizás para nuestra audiencia, entender cuáles son los resultados en un país que sigue probablemente no manifestando de la misma manera. Lo que pasaba en octubre del 2019 es una manifestación de un malestar acumulado. No se manifiesta de esa manera, pero se puede manifestar de otras formas, como mayor desconfianza en las instituciones, como mayor descrédito a la política, pero finalmente es una sociedad que está alejada del mundo político porque cree que la política no le da resultados. Y nosotros vemos además hoy día a muchos, no a todos, pero son los más visibles, lamentablemente. Ahí hay un mal círculo vicioso entre mediatización de la política, medios, redes, y quienes son más beligerantes y hacen más ruido. Pero se ve polarizada la conversación política. ¿Cómo se puede señalar o de alguna manera se puede entender cuál fue el trabajo que se realizó y de qué sirvió ese trabajo si lo que ve la gente no es eso? La conversación para entrar en esto es un poquito así, hay que abordar varias cosas a la vez. Uno, por ejemplo, tendría que conversar sobre qué es política, ¿sí? Y política es la forma de cómo ofrecer propuestas. Y la democracia es cómo tomamos decisiones sobre esas propuestas. Pero la democracia no solamente escucha o puede escuchar a un mundo político elegido, también están las voces de sociedad civil, la academia, el sector privado, comunidades que no necesariamente necesitan un cargo oficial para ser escuchados por un sistema y una estructura democrática. En ese momento de crisis, donde había una crisis política, donde nadie confiaba en nadie, se necesitaban otros canales de conversación que no fueran los que estaban enfrentados políticamente. Y la voz de sociedad civil era muy vital. Entonces, lo que sucedió en ese momento, y para eso sirvió este espacio, para que sociedad civil organizada de distintas formas tuviera un espacio privado, cuidado, donde podían decir cosas al mundo político. Y uno usando este lenguaje de, bueno, ¿para qué sirvió? Nosotros vamos a presentar ahora en Chile un estudio de que nosotros hemos conversado con la gente que participó, hemos hecho focus group y otras cosas, y lo que nos dicen fue, en esencia, sirvió para humanizarse, para ver al otro como una persona con necesidades y bastante parecidas a uno. Solamente esa realización fue bastante rápida. En 3, 4 encuentros se logró esa humanización, que no significa que se pusieron de acuerdo, al contrario. Pero esa humanización les permitió seguir hablando de cosas muy complejas, en vez de hacer lo usual, de golpear la mesa, levantarse e irse. Se vieron como personas íntegras de lado y lado y dijeron, quiero que me entiendas y yo quiero tratar de entenderte. Esas conversaciones estuvieron radicadas en algunas zonas, en algunos sectores, algunos grupos. ¿Cómo uno puede intentar saber, sin mencionar a personas puntuales, ¿no es cierto?, dónde esa semilla del diálogo se está creciendo y se está contagiando? Porque lo que yo entiendo de lo que tú me estás diciendo es que
Son personas que formaban parte de la sociedad civil, que se relacionan con autoridades o no, o se relacionan con otros miembros de la sociedad civil, pero en un espacio de distancia, que podrían estar hoy día más distanciados y quizás más polarizados, pero gracias a esto al menos, si bien ahí no lograron ponerse de acuerdo y quizás los propios procesos electorales y políticos chilenos no lo han permitido, al menos nos han alejado y ahí hay una semilla sobre la cual construir, quizás también una nueva visión de futuro que junte las distintas posiciones. ¿Quiénes estuvieron a grandes rasgos representados o formaron parte de esta conversación? ¿Dónde están esos gérmenes? Lo que sí puedo decir era que personas de alto nivel del gobierno, también representantes elegidos en el Congreso, sector privado, estudiantes y sociedad civil. Eso es lo que yo puedo decir. Pero lo importante aquí es una cosa, es que en un momento muy difícil decidieron conversar sin tener rédito político, ¿sí? Decidieron conversar y muchos de ellos se encontraron 20, 25 veces conversando sobre cosas muy, muy substanciales, muy importantes para Chile. Nuestro rol como centro fue convocar, organizar la logística, cuidar los espacios. A los chilenos les gusta comer su sándwich y su cafecito y todo eso. Cuidar esa cosa de la humanidad cotidiana para que se sintieran acogidos, ¿sí? Se sintieran recibidos, como ustedes dicen, apañados, porque todos estábamos nerviosos en ese momento en Chile. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Para dónde va esto? Entonces, un espacio de compartir algo tan sencillo ya era una pequeña quitada del peso de encima de tus hombros, que la otra persona podía compartir un café contigo. Claro. Uno dice, no, pero es que las grandes cosas, los grandes titulares, los grandes problemas de Chile no se hablaron y se tomaron un café. Es que para hablar de las grandes cosas de Chile, tienes que ser escuchado. ¿Y cómo logras ser escuchado? ¿Cómo logras construir ese espacio? Porque Chile tiene instituciones, tiene gente muy capaz, tiene mucho diagnóstico. Y si tú sabes todo lo que hay que hacer, la pregunta que nosotros desde afuera nos hacemos, si Chile sabe y si Chile puede, ¿por qué no lo ha hecho? Y mucho de la respuesta es en la falta de confianza. Entonces, ¿cómo reconstruyes lazos de confianza? ¿Cómo construyes nuevos lazos de confianza? Porque no es que no sepas, sino no te atreves. Y en estos periodos que estamos viviendo, electorales, con lo que se llama élites políticas, ¿no es cierto? Aquí, a quienes están precisamente en los medios de comunicación o están en las posiciones más altas de la política, con discursos polarizantes. Que además son discursos que si nosotros vemos en otras partes del mundo, bueno, en el país vecino de hecho, o en Estados Unidos u otros, están dividiendo a sociedades democráticas, así como partiéndolas por la mitad, donde tú no te reconoces en nada en el otro, y ese que en un aspecto de la vida piensa distinto a ti, capaz que compartan el mismo equipo de fútbol, pero hay un aspecto de la vida que piensa distinto a ti, y al menos desde el discurso político quiere que sea observado como un enemigo, incluso como un inmoral a rato. ¿Cómo en nuestro país, en ese escenario que todavía no es el mismo que estoy describiendo, pero que sí tiene discursos que nos pudieran polarizar más, se puede seguir trabajando en la confianza para no llegar? Mira, primero, yo te quiero contar dos cosas. Primero, el diálogo es un acto de resistencia al miedo, ¿sí? Es resistirse al miedo. Es decir, yo no estoy de acuerdo contigo, pero quiero que me cuentes cómo piensas. Y esa conversación puede tener un límite y dice, mira, sabes que yo te escuché, no nos vamos a poner de acuerdo, yo sigo en mi lucha. Eso es natural, sucede. Pero cuando han tenido esa conversación, usualmente lo que no pasa es la demonización. Porque se han visto la cara y le han dicho, mira, esto es cómo yo estoy tratando de hacer cosas. Estos son mis intereses. Estas son las necesidades de mi grupo.
Cuando logran decir eso, todos los abogados que nos están escuchando saben que un buen acuerdo de leyes, el mejor acuerdo es cuando los intereses de ambas partes están representados en el acuerdo. Porque si solamente los intereses de una de las partes están representadas en una ley o algo, esa ley o ese acuerdo no va a durar mucho. Los acuerdos que duran son los acuerdos que reflejan los intereses de la máxima cantidad de gente. Y eso es parte de lo que nos hace ver que somos diferentes, pero yo entiendo que tú estás tratando de escucharme. Ahora, yo sé que tú me hablas ahora desde septiembre 2025, ¿sí? Pero piensa un poco cómo era la sensación a mediados de marzo del 2020, cuando llegó la pandemia, cuando estábamos saliendo del estallido social y todo eso, y viene ese miedo de algo que no conocíamos, y un miedo de país, un miedo de mundo, y ahora ¿cómo vamos a hacer? Y sucedieron cosas muy importantes. No importa si una persona era de derecha o de izquierda, que era enfermera o médico o técnico en salud, te atendía. Atendía al ser humano. Ahí dejamos de ser posturas políticas. Nos convertimos en personas solidarias y que cumplimos un rol. Las vaquitas fueron ordeñadas, la gente recogió los huevos, la gente fue a la panadería, la gente recogió la basura, la gente se cuidó. Nos fue mal en cuanto a muchas cosas durante la pandemia, porque todo el mundo se demoró. Pero una gran parte de nosotros de Chile supimos qué había que hacer. Y eso es importante recuperarlo, porque tenemos diferencias políticas y hay que recordar qué pasó con nosotros. En términos de sociología de cambio, se habla de la desviación positiva, de positive deviance, cuando en medio del desierto crecen flores, cuando en medio de la adversidad alguien hace algo correcto. Entonces, uno, como siente como ser humano, te preocupas de todo lo malo que está sucediendo, pero también hay que observar en ese momento crucial por qué cientos de miles de chilenos y chilenas hicieron lo correcto. ¿Qué fue lo que sintieron? ¿Cómo tomaron esas decisiones? Cuando uno trabaja en esto, tú te detienes ante esas cosas y lo multiplicas. Entonces, tú puedes optar por ver todo el pasto seco, pero también tienes que ver dónde hay agua. Ah, es como aquello que nosotros también nos propusimos cuando creamos este espacio, como compartir lo bueno, que pasa, y que pasa muchas veces muy invisible, y que se relaciona con eso. Estaba recordando, de hecho, a propósito de lo que tú nos invitabas a memorizar, la red de vacunación relacionada con la atención primaria. O sea, la red de vacunación en Chile funcionó, entre otras cosas, porque tenemos una red de atención primaria pública que funciona muy bien, donde todos somos iguales. Y eso fue un exitazo. Y tiene que ver con un lugar en el que éramos todos iguales y todos podíamos acceder a ella. Ojalá pudiéramos replicar, como dices tú, eso mismo. Si funciona, ¿por qué no replicarlo en otras partes? Y claro, ahí están las experiencias donde es más difícil ponerse de acuerdo para mirar hacia adelante. Pero en todo caso nos ayuda quizás a no estar todavía en ese estado de visión donde hay otras sociedades, y el llamado que nos hace a mirar el agua y no solamente el pasto seco es súper importante. El Centro Nansen también fue convocado por la Universidad de la Frontera, si no me acuerdo. Las 7 universidades del sur. Universidades del y el sur. obispo Vargas, que pase descanse. Sí, para trabajar en toda la zona de la Araucanía, ¿no es cierto? Que es parte del trabajo que han hecho también estos últimos años. ¿Qué han identificado ahí también? Cuando a mediados del 2021, las 7 universidades de Araucanía, en Araucanía y el obispo Vargas, nos escribieron y dijeron si podíamos colaborar para reparar y reconstruir relaciones entre el pueblo mapuche, Chile y sus instituciones. Y antes de responderles, conversé con mucha gente, uno a uno, para ver qué era lo que estaban pensando, ¿sí? Y más de 60 personas en ese momento, de todo el espectro político y regional. Y en sencillo me decían 4 cosas.
esto no da para más, no podemos seguir haciendo más de lo mismo, la violencia del otro me asusta y no podemos prometer cosas que no se cumplen. Y lo decían de lado y lado. Y ahí me volví a hacer esa pregunta. Si tienen tantas cosas que decirse, ¿por qué no logran tener un espacio? ¿Sí? Entonces nos dimos cuenta de que era mucho más profundo, mucho más complejo que lo que nosotros habíamos tratado de colaborar para el estallido social. No era para nosotros invitar a conversar a un grupo de personas. Teníamos que, como ustedes dicen, una vez se pasa unos pueblos, nosotros teníamos que regresar unos pueblos antes. Y por eso le ofrecimos a las universidades una cosa muy sencilla, pero muy poderosa. ¿Qué tal si hacemos talleres de diálogo, de cómo crear espacios de diálogo? Y esos talleres han tenido dos objetivos pedagógicos. Y esos dos objetivos pedagógicos han sido, uno, conocer herramientas de diálogo y el otro, tener la vivencia de dialogar. Y en ese momento estábamos en pandemia. Entonces organizamos 7 talleres simultáneos, imagínate la logística, con equipos y todo eso, y han venido más o menos 1.400 personas solo en Araucanía, con 81 talleres allá. También traducimos el manual Nansen al castellano y al mapudungún. Y en el estudio que acabamos de hacer, nos dicen que personalmente ellos, todas esas personas, 92% de esas personas han utilizado alguna herramienta en su entorno. Pero importante es que casi el 70% ha encontrado dos dificultades grandes, que son las más grandes que encontraron. Uno, la falta de tiempo en su entorno, porque todos quieren soluciones rápidas. Y el otro problema es la resistencia al cambio. Entonces, tienes una necesidad de cambio, tienes una voluntad de cambio y tienes una resistencia al cambio. Entonces, complejo es esto, ¿no? Entonces, pero nos hemos dado cuenta a través de estos talleres que la gente se demora muy poco, aunque venga de lugares muy distintos, en decir, nunca pensé que iba a hablar con alguien como tú. Y esa humanización sucede después de 3 o 4 horas. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que aunque sean de mundos diferentes, memorias diferentes, nuestros pueblos, nuestro país, no quiere más conflicto. Quiere ser escuchado, quiere escucharse. ¿Y cómo tiene que esas ganas de ser escuchado, de escucharse, de generar cambios, resistirse, como tú decías hace un rato, a quienes por alguna razón, por algún interés legítimo o ilegítimo, quiere mantener a las personas atrincheradas? No podría darte un análisis de ese tipo. Pero sí te puedo referir a un informe que yo leí hace poco, que fue hecho por el CRUCH, el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas. Un informe sobre la salud mental de los jóvenes chilenos que están llegando a la universidad. Y un par de capítulos ahí me impresionaron mucho. Uno de ellos era sobre la soledad de esos jóvenes. Y esa soledad la escuchamos también de los colegios, de las escuelas, de los puntos de trabajo. Entonces, estamos en un momento donde tenemos tanto conexión cibernética. Hemos salido de la pandemia, salimos del estallido social, salimos de la pandemia y tenemos un mundo hiperconectado, pero no necesariamente un mundo que se escucha más. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que uno tiene para construir con el otro? Es la confianza, son las relaciones emocionales, pero si tienes pocas o nada de relaciones emocionales, no eres resiliente, ni como grupo social, ni como país. Y ahí yo lo conecto con el tema de este programa, que es la sostenibilidad. La resiliencia democrática se trata sobre la flexibilidad y la adaptabilidad de un país. Un país que no es resiliente, no es flexible, no se adapta, no logra responder adecuadamente. En este momento, lo adecuado para las crisis que tenemos es crear más puntos de encuentro. Sí, muchas gracias. A mí siempre me dan muchas ganas de conversar mucho rato contigo.
Y porque además es bien llamativo, es tan claro lo que dices que no se necesita decir nada más. Yo te agradezco por estar en este punto de encuentro en el que queremos promover eso, efectivamente, la posibilidad de acercarnos y conversar, de generar, generar colaboración o alianza ya es un lugar muy avanzado. Antes de eso, y en momentos tan tensos en el mundo también y tan polarizantes políticamente en los países, pareciera que hay algo difícil, pero cuando salimos de la red, apagamos un rato el ruido externo, nos vamos a una plaza y nos encontramos con un otro y tratamos de entender, de escuchar para entender ese otro punto de vista. Y como tú dices, nos humanizamos y encontramos que tenemos algo en común también. Te voy a contar una pequeña anécdota. Yo cuando vengo a Chile, me gusta caminar, me pongo música y salgo a caminar, pero de vez en cuando tomo la decisión consciente de no escuchar música, solamente escuchar a mi gente, escuchar cuando se retan, cuando se hablan, cuando van conversando. Para mí eso es tan importante. No necesitan ser los grandes temas escuchar a nuestra gente, escuchar las cosas diarias. Recuperar lo cotidiano, escuchar lo diario y perder, como tú dices, ese miedo a escuchar al otro, de aferrarme a mi posición para escuchar al otro, porque yo creo que hay algo en lo que concordamos todos y es que queremos sentirnos mejor. Sentirnos mejor implica confianza. Si estamos con miedo no lo vamos a lograr. Y para eso hay que dar ese paso. Y te agradezco esta conversación en la que una vez más nos invitas a lo mismo. Yo quiero invitar a revisar en las páginas del Centro Nansen, está el manual. Sí, y es muy fácil. Luego les vamos a mandar a ustedes el enlace para que publiquen dónde. Se puede bajar fácilmente y gratuitamente el manual en español y en mapudungun. Porque este manual además sirve para cualquier persona que quiera activar procesos de diálogo en su comunidad, en su barrio, en su vecindario, en el colegio. Es un manual muy práctico. Les va a dar algunas luces de cómo aprender más. Qué bueno. Muchas gracias, Alfredo Zamudio, director de la Misión para Chile del Centro Nansen para la Paz y el Diálogo. Antes de pedirte una frase final, quiero agradecer a Recifaz, que siempre nos acompaña en este programa. Si tienes que cumplir con la ley REP o quieres colaborar con tu comunidad en la disminución de la basura que llega a los vertederos o al océano, pero no sabes cómo, necesitas a Recifaz. Recifaz es una empresa de soluciones innovadoras y sustentables en manejo de residuos y logística comprometida con el cuidado al medio ambiente. Encuentra más información sobre sus productos y servicios en recifaz.com. Nos tenemos que ir a una pausa. Seguimos conversando aquí en Plaza ADN, pero una pequeña reflexión para los tiempos que corren. Dos cositas. Uno, para abrir una conversación no necesitas tener las respuestas. No necesitas ser un experto. Porque la gente usualmente no quiere tus respuestas, no quiere tus soluciones. Quiere lograr una conexión humana y que lo escuches. Eso es uno. Y lo otro, sabiendo que hay mucho miedo, sabiendo que hay una sensación de polarización, hay que ser porfiado. Hay que ser más porfiado que el miedo. Muchas gracias, Alfredo Zamudio, por estar aquí en Plaza ADN, el Ágora que tenemos aquí en ADN. Que te vaya muy bien en tu regreso a Noruega. Muchas gracias. Estamos inspirados, pensando en ideas positivas. Esta es la Plaza de ADN. Estamos en una conversación a partir del segundo bloque. Les quiero contar, y estamos en una conversación para quienes nos están siguiendo a través de Radio ADN o del YouTube de ADN, en una conversación en el marco de lo que le llamamos panel de sostenibilidad, donde aprendemos, además este no es un programa meramente o especialista en ecología, aprendemos mucho porque nos interesa generar soluciones a los problemas que tenemos, entre ellos la contaminación y el miedo que hay, y no un miedo abstracto, un miedo concreto a cómo avanzamos hacia un futuro que nos permita solucionar problemas de hoy, pero no generar más crisis en el futuro, sino que al revés, revertir crisis como por ejemplo las que se relacionan con cambio climático y otras, que son crisis además de las que no se preocupan solo los ambientalistas, sino que también hoy día las empresas están bien preocupadas en Chile.
hay un desarrollo estratégico asociado a la sostenibilidad y eso lo hemos ido aprendiendo, entre otros, gracias a la participación de don Víctor Caro. Muchas gracias. Presidente del Comité de Capital Natural, quien además es jefe de la División de Economía Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente. Muchas gracias, Víctor, por estar aquí una vez más. A usted, muchas gracias. Y además nos traes una invitada. ¿La quieres presentar tú? No, por favor. Bueno, yo la presento. ¡Qué timidez! ¡Qué timidez! Karen Ayers Gutiérrez, partner, directora, lo voy a decir yo. No sé si Socia, el título socia. No, pero socia de head, Sí, soy socia de KPMG Socia Chile, y pero estoy directora. a cargo de todos los servicios ESG. ESG, que ya es una sigla de la que Sí, vamos a estamos aprender. llenos de Environmental, siglas. Social and Governance, que es medio ambiente, social y gobernanza Exactamente. de las empresas, ¿no es cierto? Ese concepto que hoy día está muy relacionado con lo que yo decía, la preocupación que hoy día tienen en distintas empresas, tú lo desarrollas a través de KPMG, que es una de las grandes consultoras que contribuyen a que las Así empresas es. avancen en sus objetivos de sostenibilidad, ¿no es cierto? Pero explícanos tú mejor cuál es tu labor ahí. Bueno, yo estoy a cargo del área que da servicio de consultoría a empresas, pero no solo empresas, también tenemos proyectos con organismos internacionales, etcétera, para ir moviendo la frontera y tratando de solucionar, ojalá de manera multiactor, problemas de desarrollo sostenible. Perfecto. ¿A qué te refieres con multiactor? Multiactor, mira, un ejemplo, no sé si te conté a ti, Víctor, pero un proyecto bonito que hicimos fue con el BID, Banca Multilateral, el MOP, Ministerio de Obras Públicas y nosotros, de ir integrando aspectos ambientales, sociales y de transparencia en todas las bases de licitación del MOP. Y lo comento porque después hicimos un seminario público, tratamos de esas capacidades o esos conocimientos que generamos en Chile, expandirlo a la región y así ir avanzando. Entonces hoy día, si una empresa concesionaria quiere postular al MOP y ganarse el tramo de Quintero Puchuncaví, no sé, va a tener que incluir temas de participación ciudadana que están más estructurados, temas de biodiversidad, temas de huella de carbono, temas de transparencia, que antes estaban, pero de una manera menos ordenada. Qué Y es interesante. más, disculpa, Dígamelo, pero dígamelo. además, si esa concesionaria quiere postular y a fondos para que su oferta sea más atractiva, puede optar a financiamiento, porque está alineado con taxonomía y otras cosas que tienen que ver con las inversiones. Entonces, creemos que de esa manera, entre todos los actores, los que traen el capital, traen el financiamiento, los que solucionan, los que asesoramos, la sociedad civil que levanta el dedo y dice, oye, aquí falta algo, entre todos y todas tenemos que ir empujando el desarrollo del país. Qué importante lo que dices, porque cuando mencionas, por ejemplo, al BID, ya, el MOP, alguien podría decir, sobre todo ahora que hemos escuchado esto en algunas candidaturas, y ay, que la energía renovable no importan, que son un gasto, que hay que... Y lo hemos visto también a nivel internacional, estos retrocesos en las políticas de transición energética, con discurso que aquí lo único que importa es volver a sacar petróleo y hacernos ricos. Sin embargo, para que se entienda, esto no es un asunto de un gobierno. Cuando tú mencionas al BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, a mí me tocó cubrir la cumbre BID que se realizó este año, hace varios meses ya, 4 meses probablemente, algo así. Marzo, sí. Sí, y era bien claro cómo desde este banco de inversiones que pone plata inversión a nivel latinoamericano, iberoamericano y a donde recurren gobiernos, países, concurren empresas grandes, multinacionales y todo a presentar sus proyectos, está súper preocupado por los temas de cambio climático. O sea, y tenían cifras muy claras respecto de, por ejemplo, lo que significa el costo en infraestructura cuando de repente no es una infraestructura resiliente a los problemas de cambio climático que hay. Los retrocesos, las dificultades para los países, el menor Producto Interno Bruto, por ejemplo, que los países pueden llegar a ganar o pueden llegar a perder porque no están preocupados de estos temas. O sea, no es un tema de ecologistas o de un gobierno en particular. Y eso es bien interesante y me imagino que tú además como jefe de Economía Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente te ha tocado experimentarlo. O sea, tenemos siempre hablamos de lo mismo y no hay que cansarse de hablar de esto, digamos. O sea, efectivamente hay un reconocimiento explícito a la necesidad de incorporar todos estos elementos, y por eso es interesante volver al concepto ESG o ASG, ¿no? Porque esto, como tú bien dices, no es una preocupación de unos pocos,
de unos ambientalistas profundos que no entienden el desarrollo como una necesidad de los países. Todos entendemos la importancia que significa para los países crecer. La pregunta es cómo vamos a crecer, ¿no? Y para eso se han desarrollado distintas metodologías, procedimientos, reglamentos a nivel nacional y también internacional. Yo creo que ahí Karin nos puede también contar qué es lo que hoy día está pasando a nivel europeo y cómo eso ha ido percolando las políticas nacionales, en Latinoamérica en general, pero en Chile en particular, cuando se plantean los estándares. ¿Qué significa? Tú recién lo dices así como rápido, pero taxonomía. ¿Qué es una taxonomía verde? ¿No? Nosotros tenemos una taxonomía verde. China lanzó la suya la semana pasada. Estos impuestos verdes. No, taxonomía. No, pensaba que venía de suena. tax. No. También tenemos impuestos, pero También claro. tenemos impuesto verde. ¿Qué No, es la taxonomía taxonomía es básicamente es un listado de actividades productivas, cuáles pueden ser consideradas sostenibles o no. Perfecto. ¿No? Y eso es muy importante para los países porque ordena la inversión. Y dice, mira, si usted quiere invertir y quiere decir que su inversión es sostenible, tiene que responder a algunos de estos tipos de inversión, ¿vale? Hay muchos temas. Hoy día las soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Que es un temón, que ya hablaremos, Lo no vamos sé a si ahora desarrollar o en en otro otro capítulo. momento, pero es interesante esto, cómo se han ido poniendo de acuerdo los países y internacionalmente, y es súper interesante qué es lo que pasa con los alcances S1, S2 y S3 que nos puede contar Karin de la Unión Europea y cómo eso va a impactar a las empresas chilenas y van a tener y poder mostrar lo que hacen en materia medioambiental, porque como tú dices, esto no es un tema de un ecologismo profundo, sino que es un tema de supervivencia. Estratégico de desarrollo y Absolutamente. financiero también. Y eso Todo es bien el rato. importante tenerlo claro. ¿Cómo es tú que has tenido la oportunidad además de experimentar y de observar también experiencias, como bien decía Víctor, en otros países internacionales? Hay muchas políticas, por ejemplo, yo me acuerdo de las políticas de género, primero llegaron al país a través de las transnacionales, como que eran más conservadoras las nacionales. En materias de sostenibilidad en general, donde también se incluye género, pero hay otras áreas también relacionadas y prioritariamente con lo ambiental. ¿Cómo ves tú que está el estándar en Chile? Mira, a ver, primero yo creo que estamos en un entorno súper volátil, incierto, todo lo que hemos hablado del entorno VUCA también, complejo, ambiguo a nivel global. No obstante, Chile mira en materias ambientales, sociales, de gobernanza, en temas de sostenibilidad mucho más a Europa que a Estados Unidos. Por lo tanto, lo que pasa es que escuchamos y miramos mucho a Estados Unidos en términos políticos y mete mucho Noticioso. ruido noticioso, pero en términos de regulaciones, de buenas prácticas, en general miramos mucho más a Europa. Qué buen dato. Sí, sí. Y los europeos han avanzado, ahora pusieron una velocidad un poquitito más lenta en algunas regulaciones, pero siguen avanzando. ¿Y por qué? No es porque sean más ecologistas, sino que porque lo que se requiere hoy día es construir empresas más resilientes. Porque es verdad que el cambio climático nos pega a todos, en Latinoamérica aún más. Entonces, lo que está pasando en Europa, generalmente, 3 años después, ¡tuc!, ocurre acá en Chile. ¿Qué pasa en Chile? Tenemos, después de Brasil, yo diría, en general, depende de la materia, una preparación y temas regulatorios súper avanzados, junto con Colombia también. Y eso hace que las empresas suban el estándar. Quizás nos caemos en que no fiscalizamos tanto. En Brasil, por ejemplo, algunos temas como los que voy a comentar son fiscalizados. Entonces, efectivamente, hace un trabajo bien profundo. Hoy día, la data financiera con la extrafinanciera, lo ambiental, lo social, etcétera, se está integrando. Y voy a dar la lata un poco con algo súper técnico, pero IFRS quizás a algunos les suena, es un sistema de contabilidad que tienen todas las empresas, internacionalmente adoptado. Y en Chile, el 2027, las empresas que están reguladas por la Comisión del Mercado Financiero, no son empresas hippies, sino que son empresas, van a tener que incluir en sus memorias integradas el indicador S1, que tiene que ver con sostenibilidad general, y el S2, que tiene que ver con riesgo y oportunidades climáticas. Esto en la memoria integrada, o sea, ya está integrando lo financiero con lo extrafinanciero. ¿Y eso por qué? Porque las empresas tienen que pensar cómo afrontar desafíos, por ejemplo, como el climático. Después viene el S3, que tiene que ver con capital natural. Y en un par de años más, el S4, que va a ser sin duda el más difícil,
que es capital humano. Entonces, y eso tiene que ver con las empresas, con construir resiliencia. Si yo puedo ver que soy una empresa portuaria, y muchas lo hacen, pero no tienen las distinciones a veces para nombrarlo. Veo que las marejadas me están pegando y que tengo que cambiar mi puerto, o tomar ciertas medidas, construir un paredón, etc. Eso hoy día se llama adaptación al cambio climático. Y hay que hacer un ejercicio de evaluar los riesgos, ver cómo adapto, dónde pongo las inversiones. Bueno, todo eso se está integrando incluso en las finanzas para estar más preparados. Nosotros hemos hablado en los últimos capítulos harto de las mesas de transición justa y hemos estado entregando a través de Radio ADN estos datos de empresas que están trabajando en zonas donde alguna vez hubo un polo industrial energético en base a combustibles fósiles para transitar esas zonas a zonas que puedan utilizar la infraestructura, por ejemplo, para que no se convierta en pasivos ambientales, sino que al revés pueda contribuir a avanzar incluso en una matriz energética más verde, transformándolo en la infraestructura, por ejemplo, que almacena energía solar para baterías, algo que está haciendo Engie en Tocopilla, o lo que está haciendo AES Gener, parece que era AES, también por allá en el norte de la región de Antofagasta, capacitando trabajadores y personas de la comunidad que pertenecían a un tipo de industria. ¿Cómo se relaciona eso también con el ASG, que es Ambiental, Social y Gobernanza, o el ESG, Víctor? Yo creo que tiene todo que ver, pero creo que el aporte sustantivo que ha hecho los criterios de ASG, o sea, ambientales, sociales y de gobernanza, es haber puesto estos elementos que estaban por fuera del negocio mismo, colocarlos al centro del negocio. ¿Y por qué? No por la buena voluntad, sino que porque esto se transforma directamente en un riesgo para la empresa. Es decir, donde antes yo simplemente extraía mineral sin preocuparme de mi entorno, 100 años atrás, hoy día ya no puedo hacerlo. Necesito licencia social, necesito licencia ambiental, etc. Pero hoy día se ha sumado un nuevo elemento, y que es el riesgo que significa la amenaza climática, la amenaza de la pérdida de biodiversidad, la amenaza de no tener una buena política de personas, etc. O sea, tu relación desde la empresa con la comunidad es muy relevante. Y eso hoy día, y los criterios, eso es lo que hacen, es que se menciona en términos de riesgo financiero. Entonces la empresa ya deja de ser un tema de buena voluntad, sino que empieza a ser un tema de finanzas y por tanto les pega en el bolsillo. Tanto así que tú puedes obtener créditos más baratos si es que tú cumples con ciertas condiciones de ESG, o más caros si no las cumples. Entonces, estos elementos que antes estaban en el margen de lo que le importaba a una empresa, hoy día se transforman en cuestiones capitales porque afectan el capital de la empresa. Así que yo creo que tiene todo que ver, y no solo desde la mirada del rol, y en eso es una cuestión que nosotros siempre hemos levantado aquí, o sea, las empresas juegan un rol en la sociedad. Eso es un hecho, es un dato de la causa. El tema es qué rol quieren jugar las empresas en esa sociedad. ¿Una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria, o una sociedad donde en realidad me salvo solo y el medio ambiente no me interesa, la gente no me importa nada, ¿cachai? Claro. Entonces yo creo que ahí hay un tema que esta visión permite pensar la forma de hacer empresa y nos coloca a todos en la misma sintonía, que tiene que ver con un lenguaje, la plata. O sea, por una parte, claro. Suena feo, pero es verdad. Po. Claro, yo iba a decir como en una sola sintonía, que es como somos una comunidad y tenemos que estar todos. Me encantaría eso, pero es un poco naif para... Ya, ok. No, pero mira, hay un concepto que no es la plata, que es parecido, pero que está entre medio, que es la creación de valor. Porque hoy día la creación de valor no es solo financiero, y es financiero. ¿A qué me refiero? Estos mismos indicadores, que son el IFRS S1, S2, después va a ser el S3, etcétera, finalmente dicen, usted evalúe los riesgos y también las oportunidades, y vean cómo eso puede generar o hacer perder valor a la empresa. Pero ¿sabes qué es súper interesante e importante respecto a eso? Es que, ¿y por qué es tan importante que parta con el sistema financiero? Porque finalmente el mundo de los negocios tiene... Ese motor. Claro, el motor, claro. es el dinero que fluye, y si no fluye se estanca y genera problemas. Lo interesante de esto es que cuando tú le dices, mire, usted banco va a tener que reportar
¿Qué es lo que hace en materia de medio ambiente, social y de gobernanza? Gobernanza, por ejemplo, es paridad de género en los directorios, por ejemplo. De eso estamos hablando. Anticorrupción. Entonces, te dice, Claro. mira, usted va a tener que reportar anualmente. ¿Qué es lo que va a pasar con ese banco cuando llegue una cadena X y le diga, oye, préstame plata para construir un mall? Y dice, no hay problema, pero ¿dónde está tu informe de ESG? ¿Qué es lo que hacía en género? ¿Qué es lo que hacía en esto? ¿Qué es lo que hacía en esto otro? Entonces, chuta, no lo tengo. Y esta empresa, que no tenía nada que ver con el sistema financiero, va a tener que, para conseguirse plata, va a tener que hacer su reporte, significa que va a tener que tener políticas que respondan a estos criterios. De ahí lo interesante, hacia atrás y hacia adelante, para proveedores y clientes, y por eso es que estas empresas que son gigantes, que son las que generan movimiento en el mercado, que son las financieras, van a exigirle a sus clientes y a sus proveedores que entreguen estos informes. Y eso va a movilizar, y donde lo que KPMG va a tener mucho trabajo para hacer eso en Chile. Eso esperamos. Pero espérate, no es solo que. No es solo, volvemos, a que en el banco hay gente muy progresista y muy en el sector financiero y muy que con buena voluntad quieren que ecológicamente cuidemos nuestro medio ambiente. Es porque si esto no se hace, se generan crisis. Se generan crisis, o sea, no tienes infraestructura resiliente, como tú decías, por ejemplo, a las marejadas. Entonces, ¿cómo te voy a prestar plata para construir un puente si, en el caso del MOP, si por ahí se va a inundar dentro de poco? Porque genera crisis sociales y las crisis sociales no son buenas para los mercados. O sea, tú necesitas una sociedad que conviva en paz, que conviva con... O sea, todo lo que tiene que ver con objetivos de desarrollo sostenible, sostenibilidad, lo que generan es ciudadanía de la que forma parte tanto la empresa como el trabajador, más estable, con mayor bienestar, es bueno para todos. Es una mirada de largo plazo de la sostenibilidad. En ese contexto, también se ha estado discutiendo en Chile todo lo que es la permisología. Una feísima palabra. Sí, por favor. Pero es que hasta el okay. ex ministro de Economía, hoy ministro de Hacienda, él lo mencionaba así, y de hecho ha sido un actor relevante en empujar precisamente la disminución de los tiempos en los que los proyectos se aprueban, y en fin, o sea, nadie se ha negado a eso. No me gusta la palabra, le vamos a buscar otra. Yo lo que te quiero preguntar ahí es, ¿cuál es la relación entre necesitar permisos, análisis, no sé cómo le quieres llamar tú, lo que sea, como autorizaciones para, y también mantener estándares que nos permitan, por ejemplo, seguir siendo un buen socio comercial con la Unión Europea? A propósito del acuerdo, estuvimos acá con la embajadora de la Unión Europea, también lo pueden revisar en otro capítulo de Plaza N conversando sobre estos nuevos acuerdos y los estándares para un comercio más sostenible. ¿Cuál es la importancia y cuál es el equilibrio para esos permisos que hoy día han estado como tan en discusión? Voy a dar mi opinión, mi humilde opinión personal, y habiendo llegado, justo con Víctor la semana pasada estábamos en la Latin American Climate Summit de mercados de carbono. Yo creo que en Chile tenemos un problema de productividad. Eso es verdad. Y creo que la permisología tampoco ayuda a las empresas en muchos sentidos. Porque se piensa en estos tiempos, y me acuerdo haber conversado con colegas de Australia, yo trabajé antes en la minería mucho tiempo, y efectivamente para una misma tarea acá se demoraban 4 años y allá en 6 meses lo tenían. Entonces efectivamente creo que nos falta todavía integrar mucha información. Creo que a nivel de Latinoamérica nos falta interoperabilidad entre estándares y regulaciones, y en Chile por lo demás también. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, hoy día hay empresas que para abrir una operación, ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, requieren presentar proyectos a nivel nacional, otros a nivel sectorial, otros a nivel de municipio. Está todo separado. Está todo separado, no conversan, no se homologan, no se tiene la información de un ministerio junto con la de otro, entonces faltan plataformas, sistemas también integrados de información. Yo diría, en Chile, y además, ojalá ir migrando hacia un sistema, una plataforma de información también a nivel latinoamericano. Eso nos va a permitir un montón de beneficios, como por ejemplo los capitales que entren por mercados de carbono o integrar temas regulatorios. En Europa tenemos CBAM, que es un impuesto al carbono, que baja a cada país, pero que está ya de alguna manera integrado y lo están exigiendo. Bueno, eso pronto va a empezar a pegar en Chile. Entonces yo creo que tenemos que no poner solamente el foco en los permisos, que
desde que yo estaba en la minería hace 15, 20 años atrás, se viene discutiendo cómo acelerar todos esos permisos, sino que pensar un poquitito más macro. Cómo nos integramos como Latinoamérica en muchos temas, conectividad no solamente vial, conectividad en términos de regulaciones, estándares de reportabilidad, etcétera. ¿Pero son necesarios? Absolutamente. ¿Por qué? Absolutamente, porque te permite, uno, escalar soluciones, te permite acelerar inversión, por ejemplo, en bonos de carbono. Si tú tuvieras posibilidad de invertir o de hacer que una empresa de Brasil pudiera invertir en bonos de carbono de Chile y eso se registrara, que los temas tributarios quedaran mejor resueltos, eso acelera que inversionistas se fijen en nuestra región, que somos una región súper rica en todo lo que es biodiversidad, que podemos, una región, me refiero como Latinoamérica, generar biocombustible. Somos la reserva alimenticia del mundo, dicen que somos la despensa del mundo. Entre miles de otras cosas, los minerales, tenemos 1/3 de los minerales críticos que se requiere para la descarbonización. Entonces, efectivamente, si tuviéramos, estoy dando por hecho que los problemas de institucionalidad y de corrupción se van a ir solucionando, porque necesitamos fortalecer eso antes que todo. Pero si tuviéramos mayor integración como región, y por ende, obviamente partiendo primero a nivel nacional, yo creo que seríamos muy atractivos. Pero la pregunta que te hacía, específicamente, es igual los permisos se necesitan o se necesitan Sí, se requieren. regular. No, se requieren. Se requieren de todas maneras. ¿Por qué? Porque lamentablemente Chile es súper legalista y yo creo que bien o mal las empresas requieren reglas claras y reglas ágiles y decir, bueno, qué está permitido, qué no está permitido, no es una cosa solo de voluntad, sino que tenemos que, como Estado, y aquí le hablo a Víctor y a todo el Estado, poner límites básicos que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos, del cómo queremos que se planifiquen y se desarrollen los territorios, qué tipo de empresas sí aceptamos, no aceptamos, etcétera. Entonces, eso no se puede dejar a voluntad de cada empresa. Perfecto. ¿Y tú dices, Víctor? Me siento honrado que me digan Estado. Yo creo que esta cuestión es bastante obvia a los ojos de muchos. Pero también, y como lo hemos dicho también en muchas oportunidades, esto está sujeto, el tema de los permisos, siempre está sujeto a los intereses también. Es decir, es obvio que alguien que quiera hacer una inversión, que además son millonarias, en millones de dólares, quiere la menor cantidad de regulación posible, la menor cantidad de permisos posible, porque eso le permite invertir más rápido y obtener más rápido la rentabilidad que corresponde a que gane, digamos. Ahora, los países tenemos la obligación, y quienes estamos en el Estado, tenemos la obligación de velar por el bien común. Ese es nuestro rol. Y nuestro rol no es velar por las finanzas de una empresa, por la inversión de los inversionistas que están dispuestos o no a colocar 5 lucas más o 5 lucas menos en función de si hay 2 permisos más, 2 permisos menos. Chile se ha desarrollado, ha sido exitoso en su desarrollo económico en los últimos 30, 40 años, con los permisos, con más permisos inclusive de los que habían antes. La década de oro fue la década de los 90, donde existía la regulación también. Nos vamos sofisticando como país. También tenemos que ir teniendo más regulaciones que nos permitan ponernos a la altura de los tiempos. Porque pensar hoy día que vamos a poder tener un desarrollo sin tener la capacidad de ordenar los territorios, de ponernos de acuerdo qué es lo que este territorio y el país y el mundo necesita, y que simplemente por el hecho de que vengan capitales vamos a aceptar que vengan en cualquier condición. Estoy hablando del otro extremo, ¿no? O sea, sin ningún permiso. Imagínense el mundo que nos llevaría a eso, ¿no? Un mundo sin permisos. Hagamos un mundo sin permiso. Que cada uno haga lo que quiera. Hagamos eso. Bueno, en el mundo ideal, donde el libre comercio existe y existe la mano invisible de Adam Smith y creemos en la libertad económica a rajatabla y en el modelo neoliberal absoluto, sin permisos, esto funcionaría perfecto porque el bien común primaría. Ahora, convengamos que ese mundo no existe, ¿no? Ese mundo donde el mundo empresarial busca el bien común es tan utópico como ese mundo en el otro extremo donde el Estado es capaz de resolver todos los problemas de la humanidad. Por tanto, hay un ancho camino al medio y ese camino exige que nos pongamos de acuerdo cuáles son esos mínimos. Y esos mínimos se llaman
permisos. Perfecto. Ahora tenemos que terminar, pero querías decir una cosa. Sí, me tocó visitar Australia y me acuerdo que esto fue tiempo atrás, pero además de los permisos, que suena como un papelito, yo me imagino como una cosa bien burocrática, yo creo que tiene que ver con cómo pensamos los territorios, cómo pensamos el futuro, cómo hacemos participar a las personas que habitan ese territorio, y son múltiples comunidades, no es la comunidad, las mujeres, los indígenas, los empresarios, los jóvenes, los más viejos, etcétera. Y cómo eso, dentro de ese ecosistema, está también la academia, las empresas, etcétera. Yo creo que eso es... Pero hay una cosa que es súper interesante respecto a lo que ustedes hacen, de lo que hace KPMG, que esto se juega en el territorio, yo estoy de acuerdo. Es muy importante lo que pasa con la pyme, con finalmente en la feria, porque eso tiene que ver con la realidad. Pero para hacia dónde avanza la sociedad es moldeado por las grandes empresas, porque son las que son capaces efectivamente de cambiar el destino de para dónde vamos. Y por tanto, lo que hacen las empresas como la de ustedes permite de otra forma ordenar esa conversación y las acciones que se toman. Yo creo que hay un tema que no hay que olvidarse. Muchas gracias a los dos por esta conversación. Me súper retaron porque estamos más atrasados, pero la verdad es que es muy interesante. Te agradezco mucho, Karin Eyers Gutiérrez, directora socia, directora del área de ESG, que es ambiente social y gubernamental o gobernanza de las empresas, en realidad. De las empresas que están buscando cómo avanzar a tener una producción, un desarrollo, una gestión más sostenible en KPMG Chile. Felicitaciones por el trabajo que están haciendo. Ha sido un gusto conocerte y muchas gracias a ti también. Víctor Caro, jefe de la División de Economía Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente. Antes de que se vayan, a propósito de lo mismo, en el 2021 Generadoras de Chile lanzó un manual para sus empresas asociadas con el objetivo de promover herramientas para un mejor diseño, monitoreo y evaluación de los programas sociales que las empresas implementan en los territorios en los que se encuentran. La herramienta facilita una evaluación clara, autónoma y estandarizada alineada con los objetivos de desarrollo sostenible, y está abierta a quien quiera recurrir a él también como un manual que perfectamente puede ser de alguna manera quizás una primera guía orientadora de todas maneras, para efectivamente hacer lo mismo en su propia empresa y en los territorios en los que se encuentra. Generadoras.cl, ahí está la información. Generadora y Recifaz nos acompañan siempre en este programa. Muchas gracias a ellos y muchas gracias a ustedes también. Gracias, Lucía, por la invitación. Gracias. Víctor. Nos vemos. Chao, chao. Recifast, manejo de residuos y logística sostenible, y Generadoras de Chile, energía segura que transforma vidas. Presentaron Tu Plaza ADN. Nos vamos, pero tú te quedas. Te quedas con datos, historias y el buen ánimo que deja compartir una buena conversación. Ideas que inspiran para mejorar nuestras vidas hoy, cuidando el mañana. Cada sábado a las 9 de la mañana, junto a Lucía López, nos encontramos en Tu Plaza ADN.